Bueno, egun on guztioi, hasiera emango diogu gaurko ekitaldi honi. Dakizuenez, Europar astearen barruan egiten dugun jardunaldi edo ekimen bat da. Aurtengo 27. Europar astea izango dugu, kudeaketa aurreratuaren Europar astea. Eta gure kasuan, taldeen dinamizatzea gaia landuko dugu, hezkuntzan kudeaketa aurreratua taldeari esker. Hasteko, ekitaldi honi ireki eramateko, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko ikuskari nagusia dan Maite Ruizek hitz batzuk esango dizkigu. Maite, nahi duzunean. Egun on guztioi. Lehenengo eta behin esatea hemen niretzako placer bat da, benetan, eta zeo zer esan baino lehen, eskerrak eman behar dugu Euskaliti eta bereziki hezkuntza kudeaketa aurreratua taldeari, batez ere ikastetxei ematen dien laguntza, eta nola ez, hemen dauden ikastetxei. Benetan, zuen esperientzia konpartitzea, balio erantzia ematen dio sistemari. Badakigu zu esperientziaren honekin hortik ateratzen dituzuen ondorioak, segurazki ikastetxe asko eta asko ikasiko dute. Ikastetxe asko eta beste erakunde batzuk ere bai. Gaiari dagokionez, ondo dakigu guztiok, erakunde baten eta kastu honetan ikastetxen helburuak betetzeko pertsonak eta taldeak derrigorrezkoak, berebizikoak dira. Baina bereziki goera honetan, badakizu erronkatek etengabe ari dira etengabe berriak ari dira sortzen. Orduan, talde potenteak, pertsonak implikatuak derrigorrezkoak dira, benetan ikastetxen erakunde baten helburuak aurrera emateko. Zuek hori ondo dakizue. Ikastetxeek behar dituzte taldeak constituidos por personas que comparten sus metas, que están dispuestas a implicarse, a invertir sus esfuerzos, sus ideas, su capacidad creativa, sus capacidades profesionales y personales en un reto común. Es clave y eso lo sabéis vosotros mejor que nadie. Erakunde bat, behar da erakunde bat, non kide guztiak erakunde honen partaide sentitzen diren eta lankidetza sare bat osatzen duten. No solamente hacen falta, pero no solamente necesitamos buenos profesionales. También el éxito de las organizaciones reside en la eficacia de los equipos y en la eficacia de las dinámicas de trabajo, que es precisamente el tema que hoy vais a trabajar. Pero ¿cuándo tenemos buenas dinámicas de trabajo? Talde dinamika eraginkorretan, kide guztiek helburuak argi izan behar dute eta helburu horekiko konpromezua oso importantea da, derrigorrezkoa da. Necesitamos objetivos claros, necesitamos compromisos y necesitamos también de forma deliberada estrategias que impulsan esa capacidad de las personas para involucrarse. Necesitamos estrategias deliberadas que promuevan ese sentimiento de pertenencia a la organización y además la sensación y la convicción de que los frutos de la organización dependen de todos. Todos formamos parte en ese éxito de esa organización. Lan testuinguru motibatzaileak behar ditugu, konfidantzazkoak, zalantzarik gabe. Baita, aspektu teknikoak ere importanteak dira. La gestión de las reuniones, adecuada gestión de las reuniones para que todos tras una reunión salgamos con la sensación de que ha valido la pena, que hemos producido algo. Y la coordinación entre los grupos también es vital. Eta badago beste gauza bat oso importantea dena, eta da lidergoa. Lidergo eremuak papera handia dauka taldeen produzioan, taldeen eraginkortasunean. Eta zegin behar du lidergoak. Alde batetik, lidergo eremuak bultzatu behar du alde batetik gaitasun individuala eta erakundeen gaitasuna. Kide bakoitzaren potentziala azalaratu behar du, potentziatu behar du. Espiritu eraikitzailea eta berritzailea hor lidergoan egon behar du. Inteligencia colectiva. Generar una inteligencia colectiva mediante la escucha de ideas,
de personas promoviendo la co-creación. Izan behar da lidergo motibatzailea. Eta baita jakin behar du krisialdiak, arazoak ere hori aurre egiten. Konfliktoetatik aspektu onak ateratzea. Ebaluazioa, derrigorrezkoa, prozesuen ebaluazioa. Eta baita, azkenik, aitortza. Oso importantea da errekonozimendua. Es importante el reconocimiento y la valoración cuando las cosas salen bien y también cuando se superan problemas y se superan dificultades. Como decía Clark, si encuentras un camino sin obstáculos, lo más probable es que no llegue a ningún sitio. Baina hori posible egiten da, erakunde kide guztiek, bakoitzak bere jarduera esparrutik, erakundearen lidergoan parte hartzen duenean eta parte sentitzen denean. Neurri handi batean edo neurri txiki batean guztiok, erakunde guztiok sentitu behar dute lidergoaren parte direla. Guzti hau oso ondo dakizuzuek eta kudeaketa aurreratu prozesuetan zaudetenok dakizue primeran eta badakit oso garrantzia handia ematen diozuela lidergo zabal horri. Eta azkenik, eskerrak eman behar dizkizuegu, egiten duzuen lanagatik eta zuen zabalkuntzagatik. Ze zuiezkor guztiok, ikastetxe guztiok eta gu ere bai asko ikasiko dugu. Animo, aurrera eta, bueno, pues eskerrik asko. Eskerrik asko, Maite. Eskerrik asko Maite Ruiz, ikuskari nagusiari. Y como decíamos, eskerrik asko a las personas que habéis venido presencialmente hoy aquí y también a todas las personas que estáis viéndonos vía streaming. Recordad que podéis vernos por el canal de euskera o de castellano, según el idioma que elijáis, eta berton ere norbaitek behar badu itzulpena, si necesitáis traducción del euskera al castellano, también tenemos opción, ¿vale? Bueno, aurtongoan, 27. kudeaketa aurreratuaren Europar astean, guztira 43 ekitaldi izango ditugu, eta 61 antolatzaile, erakunde antolatzaileek parte hartuko dute. En total vamos a tener 2.500 participantes. Aquí tenéis algunos de las entidades que han organizado actos dentro de la Semana Europea de este año. Eta Europar astearen kongresua gogoratu bihar hasiko dela eta jarraitzeko aukera izango dugu Twitterren bitartez, hor duzue lotura, eta baita ere norbaiteko oraindik izena eman nahi badu, Euskaliten web horrearen bitartez, kongresua bera jarraitzeko aukera izango duzue, streaming bidez baita ere. Eta gaur hemen ikusiko ditugun esperientziak eta aurkeztuko duguna, todo lo que vamos a ver, lo vais a poder luego tener en el buscador de Euskalit, que entrando en la página web de Euskalit, en el apartado del buscador, estará ahí disponible para todas las personas. Eta bueno, gaiari helduko diogu. Gaurko honetan talden dinamizatzea da, urte honetako gaia, dinamización de equipos. Y para dar ejemplo, lo que vamos a hacer y una de las herramientas que se suele utilizar a la hora de dinamizar equipos o de generar una sesión participativa suele ser el realizar el check-in de la sesión o de la jornada. ¿Qué significa check-in? Pues explicar el objetivo, el para qué estamos, ¿no? Y qué resultados esperamos llevarnos. Eta gaurko honetan, zein da helburua? Ezagutzera emotea, hezkuntzan kudeaketa aurreratua taldeak urtean zehar egin duen lana, zein izan dan, urtero egiten dugun legez, eta zertarako, hezkuntzan kudeaketa aurreratua taldea eredugarri eta referente izaten jarraitzeko, eta bere helburua baita ere dalako ezagutza, sozializatzea eta gizarteratzea. Eta zer espero dugu? Hemen gauden guztiok, eta etxetik jarraitzen duzuenok edo streaming bidez, kontzeptu interesgarriak ere zeuen erakundeetara eraman ahal izatea, eta gaur hemen azalduko denaren
praktika txikiak edo ezagutza hori aplikatu ahal izatea. Behin txekina eginda, gaurko agenda. Egin dugu sarrera, txekina ere bai, eta ondoren, azalduko duguna da, nortzuk garen hezkuntza kudeaketa aurreratua taldea, kokapena egingo dugu, kokatu egingo gara, eta ondoren, taldean landu diren taldeen dinamizatzearen gakoak eta ahuleziak azalduko ditugu baita ere. Horren ostean, esperientza batzuk ikusiko ditugu. Hoy vamos a tener la ocasión también de conocer las experiencias de algunos de los centros que conforman el grupo Hezkuntzan Kudeaketa Aurreratua en relación al tema que nos compete, la dinamización de equipos. Y recordad que una vez que escuchemos todas las experiencias, tendremos opción de realizar también preguntas, bien los que estamos aquí, mediante unos tarjetones que os hemos dejado en los asientos, y las personas que estáis vía streaming también tenéis la opción de realizar preguntas y de participar en esta sesión. Beno, nortzu gara edo nortzu dira hezkuntzan kudeaketa aurreratua taldea osatzen duten ikastetxe edo hezkuntza zentroak. Guztira, 23 hezkuntza zentro daude taldean, gaur hemen diapositiba honetan ikusi aldituzue, hainbat ikastetxe dira eta hainbat urte daramatzate kudeaketan eta kudeaketa aurreratuari lotutako praktikak aurrera eramaten eta lanean aurrera egiteko asmo horrekin. Zergatik bere misioa kudeaketan aurrera egitea delako berrituz, ikasitakoa partekatuz eta hezkuntza sektorean praktika onak zabaltzeko eta sortzeko. Su visión es ser referente en gestión avanzada dentro del sector educativo y de esta manera también impulsar al sector de la educación a que avance en una gestión avanzada. Y bueno, también cuando se creó este grupo se definieron unos valores, balio batzuk, los que son, pues bueno, un aprendizaje compartido, la colaboración y el respeto entre todos los centros que conforman. Eta orain kokatu egingo gara. ¿De dónde nos viene el tema de la dinamización de equipos, taldeen dinamizatzearen gai hau? Hace ya unos años, en el 2018, el grupo trabajó los retos de la educación, hezkuntzaren erronkak. Para ello, se trabajó en buscar varias fuentes de información, contactamos con expertos en diferentes materias y de ahí se hizo un gran trabajo con un trabajo colaborativo, si mal no recuerdo además, de todos los centros y de ahí surgió hezkuntzaren erronka con los 12 retos en concreto. Entonces, desde entonces, el grupo ha ido trabajando aspectos que tienen que ver con esos retos de la educación. Por recordar, en el año 2019, en uno de estos actos, trabajamos el futuro rol del equipo docente. Os presentamos lo que habíamos trabajado en el 2019 sobre este tema. Y además llegamos a la conclusión que no teníamos que hablar del futuro rol del docente como un individuo o de forma individualizada, sino que lo que necesitábamos eran equipos docentes. En 2020, iazko urtean, beste gai bat lagundu gendun, eta el tema que trabajamos fue el liderazgo directivo, ¿no? Las claves para el liderazgo directivo y nos enfocamos en los retos que tenían los equipos directivos en ese momento. Además, estamos en un momento también crítico en plena pandemia y comenzaron nuevos retos, aparte de las que ya los teníamos identificados, ¿está? Eta aurten, 2021 urtean, taldeen dinamizatzearen gaia ekarri dugu zuei erakusteko zer egin dugun urtean zehar. Pero todos estos temas, eta taldeen dinamizatzen gaia bereziki, está unido a lo que comentábamos que habíamos identificado como retos del sector educativo. Teníamos un reto, que era el reto 9, que hablábamos ya en el 2018, de que necesitábamos nuevos modelos organizativos, modelos que dieran oportunidad para que las personas y las organizaciones desarrollaran sus capacidades, para que pudiéramos afianzar las relaciones entre las personas y modelos organizacionales de éxito, ¿no? Y creemos que en todo eso tiene cabida
el saber dinamizar equipos, el saber realizar sesiones participativas con herramientas, metodologías y con unos objetivos. Otro de los retos que se identificaron hace ya 3 años fue el de que necesitábamos equipos de dirección profesionales y reconocidos. Hablaba Maite también del reconocimiento de las personas. Pues ya veíamos ahí también que el liderazgo también, necesitamos liderazgo, pero también que sea reconocido, ¿no? Y el liderazgo también se ejerce trabajando en equipo y también se ejerce en generar sesiones participativas. Y aquí hablábamos, ¿no?, de tener unos equipos estables, cooperativos, preparados, que se complementen, con personas líderes, con autoridad, es decir, que podamos trabajar en equipo y que las personas puedan ejercer ahí también su liderazgo, no solamente que tenga que haber alguien del equipo directivo para ejercer ese liderazgo o para trabajar en equipo, sino que las personas puedan liderar el trabajo en equipo y esas sesiones también. Y equipos reconocidos. Bueno, pues veíamos que este tema también impactaba en lo que ya hemos venido trabajando desde hace ya 3 años. Eta orduan, zer egin du taldeak aurten? Beno, aurten talden dinamizatze gaia proposatu zen bai Euskalit eta taldekideen artean, eta horren inguruko jardunaldi bat izan genuen, eta bertan, aditu batekin kontatu ahal izan genuen, eta harengandik ere ezagutza jaso genuen. Baina lehendabizi horretarako zer egin genuen. Galdetu genuen taldean, ea taldekideek zer nolako taldeak zituzten. Talde lana, zer nolako talde lana zen. Eta horreten zen, batzutan ditugula proiektuetarako taldeak sortuta, hobekuntzarako taldeak, prozesu taldeak, etapako taldeak, mini konpainiak edo esaten den taldeak, zerbitzuetakoak, edo arloka ere funtzionatzen dugu. Horrez gain, gero, talde horietan zein metodologia erabiltzen zenuten talde horiek dinamizatzeko edo saio parte hartzaileak egiteko. Hor irten ziren zenbait metodologia, ezta? Hor ditugu, lluvia de ideas, scrap, panelak, tailerrak, rolen bitartez, eta oso berritzaileak diren hainbat metodologia baita ere. Baina kontua da, pandemia garaian geundela. Eta hau guztia lantzeko, talde lana sustatzeko, erraminta batzu behar genituen. Tresna batzuk, online ere egiteko ahalbidetzen gintuztenak. Beraz, baita ere galdetu genizuen, zer nolako tresnak erabiltzen zenituzten. Eta, hemen dituzue batzuk, danok ezagutzen ditugun bezala, ezta, bideokonferentziak edo bideodeiak egiteko Zoom, Meet, guzti hauek, Drive nola ez, hor ditugu pizarra digitalak ere bai, Teams, RP-ak, hainbat tresna. Beraz, behin taldekideek egiten zutena, zeuzkaten lan taldeak, los tipos de equipos que tenían de trabajo. Y una vez que analizamos también qué metodologías usabais para dinamizar esos equipos y las herramientas, lo que pensamos fue, ahora tenemos que pensar entonces cuáles pueden ser las claves para la dinamización de equipos y también, como no, las debilidades. Porque si identificamos entre todos y todas claves y debilidades, podremos saber qué reforzar y en qué mejorar. Y ese fue un segundo paso o un segundo trabajo que hizo el grupo Hezkuntzan Kudeaketa Aurreratua, que fue el identificar esas claves y debilidades y llegar a un consenso. Eta horretarako, taldekideen parte hartzeak eskatuko dugu, eta Aitor Uriondo, Azularreko zuzendariak, azalduko dizkigu talden dinamizatzean identifikatu zenituzten edo genituen gakoak eta ahultasunak zeintzuk diren. Egunon denoi, eskerrik asko Nerea, ikuskari nagusia, Euskaliteko arduradunak, streaming eta hemen zaudeten pertsonek, egunon. Nereak esan duen bezala, hor lanketa bat egin dugu kronologikoki, azkenengo denboran egindako lana, eta bertatik ondorio batzuk ere atera genituen, ez? Taldeak dinamizatzeko orduan, taldeekin lan egiteko orduan, ze gako, ze ahultasun eta ze zailtasunak ere ematen dien, askotan, naiz eta jakin paperean jarri edo dokumento baten jartzeak ere asko laguntzen dulako, ez?
Horren ondoren, helburua hau asaltzea, zabaltzea eta partekatze ikuspegi hortatik ere, feedback hori ere jaso nahiko genuke, segurazki guk egindako ondorioztatze hortatik ere, gauza gehiago ere, bete ditzazkegulako, eta hortako ere, pixkat txekin hori, nereak ere esan duen txekin horrekin jarraitu nahian, pixkat galdera ere botako dugu, ez? Menti baten bitartez, bai streaming bestaldean zaudetenei eta bai zuei ere, galdera botako dugu, talde dinamizatzaile horren barrun, menti.comen sartzen bazeate mesedez, mugik horren bitartez, sartzeko aukera baldin badezue, hor goiana sartzen den kodea 132103 sartuta, bai, segundu gutxi batzutan galdera hori botatzen dizuegu. Hola, modu orokor baten, ze gako ikusten dituzue talde dinamizatzaile hoiekin lan egiteko orduan, zeintzuk izan daitezkeen gakoak, ziurrena guk partekatuko ditugun eta ondorioztatu genitun hoiekin, bat etorri daitezkelako. Orduan, mesedez, hor aukera izan eskeo, kodea sartu eta behin kodea sartuta, esaldi baten edo hitz batekin, ze gako ikusten dituzuen sartzea eskertuko genizueke, segundu gutxi batzutan hau egiteko eta hortik aurrea aurrea jarraitzeko. Hortxe ikusten ditugu, ziurrena, guk egindako hoiekin bat etorriko dien gauza asko, ez? Metodologia, lidertza, sistematizazioa, konpromesua, konfiantza, profesionaltasuna, denbora, parte hartzea, konfiantza taldekideengan, kultura, estamos pidiendo claves que creamos que inciden directamente en la dinamización de grupos, en la dinamización de equipos y sin duda van a coincidir probablemente con todo ese trabajo que hemos hecho y con las conclusiones sacadas. Yo creo que nos ayudará también a complementar el trabajo que hemos podido hacer. Yo creo que se repiten esfuerzo, confianza, coordinación, equipo, tiempo, ¿sí? Que van a ser palabras y conceptos que van a surgir sin ninguna duda, ¿sí? Y si os parece, pasaremos también a preguntaros esta es la participación que buscábamos y vemos que hortxe jarraitzen zutela erantzuten. Baina, urrengora pasako dugu, ondo ikusten badezue, hortxe ikusten dien sistematizazioa, entzuteko gaitasuna, eta bestelakoak hau edana gero partekatu egingo ditugu. Bai? Eta horrekin batea, gakoekin batea, ahultasunak, hau da, debilidades. Ze ahultasun ikusten ditugun, nolabait, taldeak dinamizatzeko orduan. Bertan ere, kodea badezue, bai, kode berberan, eta erantzuna sartzea litzateke. Ikusten dut hori errata badaula. Eta debilidades a la hora de dinamizar grupos, ¿sí? Falta de objetivos, tiempo también, falta de motivación, cultura del error, interrupciones, ¿sí? Cuestiones que en la dirección de los centros escolares, como de cualquier entidad, pues muchas veces nos ocurre, ¿no? Esa falta de continuidad, esa falta de las constantes interrupciones a la hora de poder trabajar con los grupos, con los equipos. Lidertza falta, hemen ere Maite berak esan du, nereak ere bai, lidertzan ingurun ikastetxe erakunde, hezkuntza erakundek, degun behar hori edo nolabait, etorkizunari begira, gure hezkuntza erakundek beharko luketen lidertza ikuspegi hori. Eta horrekin batera,
ohitura faltak, askotan talde lana esaten dugu, baino gure ikasleekin eskatzen ditugun gaitasun horiek, kompetentzi horiek, askotan gure artean ere faltan ikusten ditugu. ¿Sí? Eso que pedimos muchas veces, ese trabajo cooperativo con el alumnado, etcétera, pues muchas veces queda evidente que no tenemos una cultura entre los adultos también de esa cooperación, de ese trabajo en equipo, de ese trabajo colaborativo, que tiene una incidencia directa en la cultura del centro y lo que es en el propio liderazgo del grupo. Bueno, hola ikusita, eskerrik asko emandako erantzunengatik eta egingo duguna da nolabait bueltatu egin dugun lan hortara, ez? Taldea dinamizatzeko orduan ze gako eta ze ahultasun topatu ditugu. Klikatu, hori da. Ahultasunetan finkatu ginenean edo zentratu ginenean 4 bloke nagusi ikusi genitun. Batetik, kultura falta. Hau da, azkenean gure hezkuntza sistemak eta gure hezkuntza erakundek historia badute, nolabaiteko ibilbide badute eta kultura hortan askotan taldeak dinamizatzeko orduan ez da kultura hori elikatu edo ez da gaitasun hori, kompetentzi hori gure taldeetan landu. Ikuspegi jerarkiko batetik, askotan, lan egiteko orduan, nahiko jerarkikoa izate hortatik, momentu hontan taldeak dinamizatzeko orduan, horizontalidade hori ere bilatu nahian, behar bada ikusten genuen ahultasunen artean hori izan daitekela bat, denbora ere, beste bloke potente bat, zuek ere esan dezue, erantzun hortan, denbora falta, azkenean, egunerokorrek jan egiten gaitu, egunerokorrek eramaten gaitun erritmo hortara, nolabait, denbora falta edo, denbora ez ondo erabiltzera eramaten gaitu momentu askotan. Hori ere bloke bezala ikusten genuen, garrantzitsua eta horri ere buelta bat eman marko geniokela nola antolatu. Metodo falta, askotan, taldeak dinamizatzeko orduan ere, metodo bat izan behar da, eta askotan, berriro esaten dut, egunerokorre jan egiten gaitula, eta ez dago metodo edo prozesu zehatz bat taldeak dinamizatzeko orduan, kultura hori garatzeko, nolabaiteko hoja de ruta bat edo plan bat lan egiteko orduan, eta bestetik ere prestakuntza falta. Ez gaituzte prestatu askotan, ekipo lanean aurra egiteko, taldeak dinamizatzeko, eta jaso dugun prestakuntza hori beste arlo batzutara finkatu eta bideratutako prestakuntza izan da. Nolabait, hor bai ikusten genuen, ahulezi bezala ere, prestakuntza ere hortara bideratua egon barko litzatekela, ez? Dinamika, kooperazio eta kolaborazio lanketa horri begira, prestakuntza zehatza espezifikoa ere, bai, zuzendaritza taldek beharko genukela, klaustroak ere beharko genula, eta nolabait erakunde osoak ere beharko lukela, ahultasun horri erantzun egoki bat emateko. Diagnostikoa behin eginda, baina zer egin genezake, hori ere aztertu genuen, eta hori da azken finean garrantzitsuena. Diagnostiko hortatik, zer dan egin genezakena. Batetik, la búsqueda de un liderazgo extendido, corresponsable, compartido, implicado con el proyecto y el equipo. Fácil de decir, difícil de hacer. Es decir, ese liderazgo extendido y que cada uno de nosotros asumamos también una serie de responsabilidades desde una cultura interna de colaboración, de cooperación y sobre todo que a cada uno le demos también ese nivel de participación, ese nivel de responsabilidad, corresponsabilidad que se tiene que labrar cada día. No es una cuestión solo de decirlo, sino de trabajarlo cada día. Veíamos también la necesidad de generar espacios de encuentro, confianza y seguridad para optimizar los recursos e impulsar la participación. Cuando hablamos de generar espacios, no hablamos solo de generar espacios formales, sino de generar espacios tanto formales como informales que alimenten esa colaboración, esa cercanía y ese asumir una línea de trabajo conjunta y compartida por todo el equipo directivo y a poder ser, evidentemente, del claustro y de todas esas personas que colaboran en lo que es en el desarrollo de nuestra estrategia, de nuestro trabajo diario.
Modo, sistemática y estrategias para la efectividad del tiempo de reuniones para el trabajo en equipo, sistematizar la estructura de contenido y responsabilidades y tiempo. Yo creo que todos hemos llegado y todas a una conclusión tras una trayectoria ya con cierta experiencia de cada uno de los que estamos aquí, de que reuniones sí, pero reuniones efectivas, reuniones bien organizadas y reuniones que verdaderamente tengan un impacto y tengan verdaderamente un rendimiento. Reuniones sin rendimiento no tienen ningún sentido, ¿no? Al final veíamos, edo ikusten genuen, hortan ere, bilerak nola antolatu, nereak esaten zuen, bilera honen barrun txekin hori egitea, bueno, zertarako zelburu eta ze denbora zehatzakin. Esas reuniones interminables no tienen ningún sentido a día de hoy si verdaderamente de cada una de las reuniones no sacamos algo. Eta hortik aurrera ere, gestión y aprovechamiento del tiempo, claves de corresponsabilidad, gestión de la información previa a los tiempos de reunión o de trabajo en equipo, sistematización de las reuniones y el cumplimiento de los horarios. ¿Sí? Viene directamente unido al anterior, es decir, reuniones con objetivo y reuniones con conclusiones, no reuniones vacías y reuniones que nos desgastan en el día a día. Evidentemente, yo creo que todos tenemos esa sensación desde los equipos directivos y desde el liderazgo de nuestros centros muchas veces que saltamos de reunión en reunión sin haber hecho el cierre del anterior y me llevo los problemas o las reflexiones del anterior, me las llevo a la siguiente sin haber procesado y sin verdaderamente sacarle un rendimiento efectivo a todo ello, ¿no? Y estas eran un poquito las debilidades que veíamos o las dificultades que veíamos y cuestiones o reflexiones que debíamos de poner en un pequeño documento que yo creo que todos compartimos este tipo de cuestiones, pero verlas escritas yo creo que nos ayuda también en nuestro día a día a poder reflexionar y a poder, en ese sentido, mejorar. Taldea dinamizatzeko gakoetan ere, metodologia antzekoa izan zen, eta hortik ere, kasu honetan 7 bloke finkatu genituen edo ikusi genituen. Batetik gakoen artean planifikazioa. Planifikazio gabe zaila da talden dinamizatzaile hortan errendimendua eta nolabaiteko etekina ateratzea metodologia horri. Tiene que haber una planificación respecto a la hora de ese trabajo de dinamización con los grupos, con los equipos. Funcionatzeko método va, tiene que haber un método, no podemos ir a salto de mata, que a veces yo creo que todos tenemos esa sensación de que aunque lo tengamos todo aparentemente planificado, aparentemente con un método, muchas veces tenemos la sensación de que el día a día nos come, estamos saltando de una cosa a otra y tiene que haber evidentemente un método para funcionar, tiene que haber una claridad en los roles, ¿sí? Dentro de esa dinamización de grupos, ¿sí? Yo siempre lo comparo, ¿no?, con los grupos deportivos. A mí me une mucho en ese sentido el mundo del deporte y también lo hablamos, ¿no?, los roles, es decir, dentro de ese grupo, dentro de ese equipo, ¿de qué roles tenemos cada uno de nosotros en cada uno de los grupos, en cada uno de los equipos y las funciones de cada uno de los roles? Esto también lo hacemos con nuestro alumnado muchas veces en ese trabajo cooperativo en el cual tú eres el secretario, tú eres el dinamizador de no sé qué, tú eres... Bueno, pues en nuestros equipos de trabajo los roles tienen que estar definidos y tienen que estar asumidas también las responsabilidades en cada uno de los roles. Facilitar la participación, bai? Parte hartze hori ere erraztea, askotan talde dinamika horietan, orain ni egiten ari naizen hau egiten dugu, ni zuzendari bezala, nire rol hori, komunikatzaile hori hartzen den nolabait, eta ez dute errazten feedbacka. Eta benetan parte hartzaile eta talde dinamika eraginkorrak lortu nahi baditugu, parte hartzea bai edo bai sustatu beharko genuke eta sustatze hortan konfiantza, komunikazio, bi norabidetako komunikazioa eta bar, bermatu beharko genuke, askotan bermatzen ez deguna. Bestetik, prestakuntza, lehen esan dugu, ahulezien artean prestakuntza, ze prestakuntza mota, planteatzen dugu talde dinamika, dinamizatzaile horien ingurun, gure parte hartzea, gure rol horien definizioa, bestelakoak eta gauzatzeko eta albideratzeko. Prestakuntzan ere, gure lidertza ikuspegi hortatik, neurtu beharko genuke eta argi eduki beharko genuke. Ebaluazioa, hau da, gure talde dinamika horietan, dinamizatzaile horietan,
ebaluazio bat egon behar da, nolabait, benetan garapen egonkor eta erainkor bat dagon, edo ez dagoen, ebaluatu egin beharko genuke, talde honek zenolako evoluzioa duen, bai? Zuzendaritza talde izan daiteke modun, beste gure klaustro, gure ziklo etapetako ekipo talde hoien garapena ere ebaluatu beharko genuke, eta ebaluazio horren ondoren, kudaketa aurreratua gauden ekosistema hontan, bargi dago, neurketa egin ondoren, ebaluaketa hori egin ondoren, hobekuntza plan bat plantatu beharko genukela, aurrera begira, hobekuntza txikiak ere baldin badia, eta iritsi gaitezkenak, hau da, objetivos alcanzables, ¿vale? Una vez de medir, deberíamos de plantearnos objetivos pequeñitos pero alcanzables en la mejora de la dinamización de nuestros equipos. A veces marcamos objetivos que están muy lejos de nuestra realidad. Yo creo que tenemos que, o yo por lo menos yo creo que hemos aprendido a aterrizar los objetivos y a poner pequeños objetivos, pequeños pasos que hagan que mejoremos. Honen aurrean zer egin, bai? Eta hortan ere deberíamos de encontrar un sistema sencillo, eficaz y eficiente, es decir, equilibrio. ¿Sí? Sin irnos a grandes sistemas, sin irnos a grandes pretensiones en la dinamización de nuestros grupos y equipos, deberíamos de marcar claves sencillas, alcanzables y que estén al alcance de nuestras posibilidades, sin irnos a grandes pretensiones. Establecer objetivos para la sesión equipo, realizar tareas previas, recoger compromisos, establecer tiempos y recoger actas. Esto es algo que ya lo hacemos en el día a día, pero yo creo que es fundamental y es evidente, y en su momento lo hablamos en el grupo de gestión avanzada, los compromisos por parte de quienes participamos en los equipos o en las propias reuniones y en la propia dinamización de los grupos. Tiene que haber compromiso, y compromiso es verdaderamente cumplir con ello a lo que nos hemos comprometido en la reunión. ¿Sí? Liderazgo extendido, empoderamiento de las personas al servicio del equipo basado en la confianza y la seguridad. Yo creo que esta es una de las claves más difíciles de lograr, ¿no? Que cada uno de nosotros asumamos, el director asume normalmente ese liderazgo, pero que el entorno, el equipo, esa dinamización tiene que hacer que todo el mundo asuma parte de su liderazgo, ¿sí? A su nivel, dentro del rol que le toca, pero cada uno de nosotros y nosotras tenemos que, desde el compromiso, adquirir ese liderazgo. Reconocimiento y buen clima, motivación, implicación, proactividad de las personas. Yo creo que esto, en la nueva cultura, en la nueva sociedad en la que nos encontramos, es evidente que si no logramos esto es imposible la dinamización de un grupo. Es decir, ya la jerarquía, ya la unidireccionalidad ya no sirve en ningún equipo, en ningún grupo, y tenemos que lograr de alguna manera que todo el mundo, y buen clima no quiere decir, bueno, que os voy a contar, todos somos conscientes de lo que quiere decir buen clima. Respeto, seriedad y en ese sentido la seguridad de poder compartir reflexiones, ideas, discusiones y todo lo demás. Un quinto bloque que podríamos, o una quinta idea que podríamos marcar como idea para intentar mejorar todo ello sería la búsqueda de técnicas participativas en la búsqueda de la eficiencia, evitando la pérdida de tiempo. Antes hablábamos, Nerea berak, hor bai tresna teknologikoak baditugu nolabait dinamika horiek ere arintzeko eta nolabait eraginkorragoak ere egiteko, eta presentzialidade hortan ere ikuspegi kooperatibo kolaboratibotik ere badaude gaur egun tresna asko nolabait tresna dinamika eta metodologi ezberdinak nolabait etekin ateratzeko egiten dugun talde lan horri eta hori ere irten zen gure taldean reflexio guzti horietan. Eta azkenean, berriro ere, evaluación de proceso y compartir las decisiones. Fundamental. Askotan, hartzen dien erabaki horiek, hacemos todo el proceso de maravilla, con el grupo, con el equipo, participación, dinamización, pero a la hora de comunicar las reflexiones no, sino las decisiones tras las reflexiones, pues muchas veces cometemos el error de no cerrar bien ese ciclo y de no compartir o no comunicar bien aquellas decisiones que se han tomado, y a veces se nos rompen los grupos y los equipos por no comunicar, tanto interna como externamente, de una manera adecuada, pues todo ello, ¿no? Eta hau izan da pixkat egin dugun
lana, bai, taldeak dinamizatzeko orduan, ahulezi eta gako horiek, dokumento baten jartzea eta nolabait konpartitzea. Bai, hori da. Eskerrik asko, Aitor, zure parte hartzeagatik eta taldeko kide modura gaur hemen taldeak landu duena ezagutzera emoteagatik. Eta aurrera jarraituko dugu, eta orain bai, nolabait esatearren bigarren satira edo goaz. Azken baten, behin gakoak eta ahultasun horiek adostuta eta identifikatuta, eta ondoren adostuta, hau da, ze pisu dituzten, zein gakok duten pisu gehiago, zein ahultasun duten pisu gehiago ikusita, taldeari eskatu geniona izan zen aukeratzeko ahultasun horietatik edo euren hezkuntza zentroan dagoeneko identifikatuta zeukaten ahultasunen bati aurre egitea. Baina aurre egitea, nolabait helburu jakin bat jarriz, hau da, helburu txiki bat, hau da, nola zerbait hobetu gai honi lotutakoa edo gai honekin zerikusia izan ahalko lukeen zerbait nola hobetu ahalko genukeen edo zuten euren kasuan, ezta? Eta eskerrak eman behar diegu gaur, gaurko honetan euren esperientzia partekatzeko borondatea eta ahalegin egin duten guztiei. Eta, eskertuko dizu mesedez mahaira aurreratzea, batetik Labaseta ikastola izango dugu, Aitor, ni esker. Bigarrenik, Carmelita Sagro Corazon Vitoriatik, Nieves izango dugu, ordenean deitzen ari naiz, oso ondo. Hirugarrenik, lidergo partekatu eta lantalden erantzukidetasuna saltzeko San Jose Jesuitak Durangotik. Ondoren, Urkide ikastetxea Feliz. Eta bukatzeko Somorrostrotik, Zentro Formación Somorrostrotik, Javier. Mila esker guztioi. Eta eskerrik asko egia zan, zuentzako aurreko ikasturtean, martzan jarri zenutelako, hobekuntza bat aurrera eramatea talden dinamizatzeari lotutako gai honekin. Badakit ez dugula denbora askorik izan, egoera badakigu zein izan den, da gainera ikasturte bukaera izan zen. Beraz, mila esker benetan. Orduan, gogoratu, behin praktika edo esperientzia hauek ikusitakoan, después de que veamos estas experiencias, vais a tener la oportunidad de hacer preguntas. Las personas que estáis aquí tenéis unos tarjetones en los asientos, entonces podéis ir escribiendo y luego los recogeremos para decirlos desde aquí. Y luego las personas que estáis vía streaming tenéis la opción de hacer las preguntas, que también las lanzaremos una vez que finalice la exposición de las experiencias, ¿vale? Azteko Labaseta ikastolako Aitor Pagaldairi, bere zuzendariari hitza emango diogu. Zurea. Eskerrik asko Nerea, gonbiteagatik, eskerrik asko Euskal Literi aurten ere ekitaldi hau antolatzagaitik, eta eskerrik asko ikuskaria ona hurbiltzagaitik ere bai, eta ongi etorriak hemen zagozan guztiak eta etxetik jarraitzen gaituzuen guztiei. Batzar sekretuak. Le hemos puesto ese nombre a esta mejora que hemos implementado en la ikastola, porque muchas veces si no le ponemos nombre a mejoras que aunque sean pequeñas son mejoras, no le identificamos y no le damos el valor que realmente tienen. Entonces, con esta mejora Batzar Sekretuak hemos empezado a denominar a las reuniones que realiza el equipo directivo, que tienen un objetivo concreto y que se realizan en un espacio distinto al habitual, ¿vale? Y voy con ello. Según la Harvard Business Review, una de las principales razones que genera malestar
en los equipos de trabajo son las interrupciones que hay en las reuniones de esos equipos de trabajo. Nuestro centro educativo no escapa a esa realidad, no escapaba a esa realidad. Y éramos los miembros del equipo directivo los primeros que sufríamos, bueno, pues este malestar. Las continuas interrupciones por llamadas telefónicas, correos electrónicos, toques de puerta, etcétera, etcétera, hacían que, pues bueno, pues nuestra satisfacción con respecto a muchas de esas reuniones de trabajo, pues no fuese la adecuada y no fuese la óptima, ¿vale? Otra encuesta, según LinkedIn, muchas de estas reuniones de trabajo se alargan por motivos extra a las reuniones, como son las interrupciones que antes Aitor hacía mención. Otra vez, nuestro centro, nuestra ikastola, no escapa a esta realidad, no escapaba a esta realidad y bueno, pues las reuniones también pues se prolongaban un poco en el tiempo porque había unos temas previstos para trabajar y por una razón o por otra, pues bueno, siempre estirábamos el chicle un poco más de lo debido, ¿no? Quitando tiempo a otras tareas o a otros menesteres que teníamos todos a posteriori. Entonces, me atrevo a decir que insatisfacción con muchas de las reuniones del propio equipo directivo. A comienzos del año 2019-2020, previo a la pandemia, bueno, no voy a decir que esta insatisfacción tocó fondo, pero sí que, bueno, pues empezando el curso, vimos que las inercias de años anteriores seguían igual. Es decir, no habíamos implementado ninguna mejora, por lo tanto, pues si no hay mejora, pues todo sigue igual, ¿vale? Bueno, pues así empezó el curso 19-20, con esas reuniones de equipo directivo, con las mismas interrupciones, con los mismos problemas en este sentido. Y bueno, pues decidimos dar una vuelta al asunto. Decidimos que ya era suficiente y que teníamos que tomar cartas en el asunto para poder subsanar esta realidad, ¿vale? Esta insatisfacción. Nuestro centro educativo, las reuniones del equipo directivo se llevan realizando en el mismo lugar 25 años. Me atrevería a decir 25 años. Entonces, todo el mundo sabe dónde se reúne el equipo directivo y a qué hora se reúne y qué día se reúne el equipo directivo. Entonces, esas reuniones semanales ordinarias, todo el mundo sabe dónde estamos, a qué hora estamos y cómo estamos incluso sentados en esa sala. Por lo tanto, es algo muy, muy, muy previsible. Esto, evidentemente, tiene su parte buena, porque da seguridad a la institución, da seguridad a cada uno de nosotros y da, bueno, pues un poco de estabilidad a la organización, pero también tiene pues su parte mala, y es que pues todo el mundo sabe dónde estamos, para lo bueno y para lo malo. El Plan Estratégico 2016-2020 tenía como una de las líneas de trabajo mejorar la eficacia de los equipos de trabajo. Mejorar tanto esa eficacia a nivel general como mejorar los flujos de información que se generan a partir de los equipos de trabajo. Esa era la línea de trabajo, uno de los ejes de trabajo del plan estratégico. Desde la Q de plata del año 2001, la cultura de trabajo en equipo siempre ha sido una de las fortalezas de la ikastola. Ya se destacó como punto fuerte en aquella evaluación y se ha mantenido durante las siguientes evaluaciones y se ha mantenido porque es ya una marca de la ikastola, es ya una marca de centro y es la forma de trabajar que tenemos asumida por todos y es la que, bueno, pues nos hace funcionar como funcionamos. Esto es una fortaleza y por lo tanto teníamos que dar una vuelta a este asunto porque, bueno, queríamos que se mantuviera como una fortaleza que es y que no se convirtiera en una fortaleza pues en una debilidad. Es verdad que esta realidad, sobre todo, haciendo consultas con el resto del equipo de docentes, del equipo del personal, es una realidad que sobre todo afectaba principalmente al equipo directivo. Es decir, en otros equipos de trabajo, pues, bueno, la percepción no era tal, no es tal, pero en el equipo directivo sí. Hicimos una pequeña reflexión y analizamos que, bueno, pues la mejor forma de dar respuesta a esta dificultad, a este problema, era llevar a cabo, bueno, pues como hacemos con los alumnos,
organizar un pequeño PBL para nosotros, organizar un Problem-Based Learning básico, donde poníamos cuál era el problema en el centro, analizábamos cuáles eran las causas que generaba ese problema, hicimos una pequeña sesión de brainstorming en el equipo para ver pues cómo podíamos solucionar o qué solución podía tener esta dificultad, y sobre todo pensábamos en algo que fuese sencillo, algo que fuese fácil de implementar, algo que fuese económicamente viable y algo que se pudiese implementar desde el minuto cero, ¿vale? Este PBL, esta sesión de PBL, terminó con una hipótesis de trabajo. Y la hipótesis era, ¿qué ocurriría si cambiamos el lugar de la reunión de trabajo? ¿Vale? ¿Qué ocurriría si en lugar de reunirnos donde nos reunimos siempre, nos reunimos en otro lado? ¿Y qué ocurriría si no decimos dónde estamos reunidos? Bueno, acabó así. Pues mano de santo, ¿vale? La semana siguiente, como prueba, decidimos reunirnos en un lugar distinto al lugar habitual. Solamente se comunicó a una de las personas de secretaría dónde estábamos y desaparecimos. Desaparecimos del centro. Nos reunimos donde se reunía el equipo de evaluación de las QS y de los premios europeos. O sea, recuperamos una sala de trabajo que se creó ad hoc para estas evaluaciones y pasamos a reunirnos en ese lugar. Conclusión, problema resuelto, ¿vale? Problema resuelto. Uno de los compromisos que también asumimos dentro del equipo fue que, además de cambiar el lugar de trabajo, ni emails, ni WhatsApps, ni llamadas. 3 condiciones también importantes a cumplir. Las asumimos entre todos, firmamos ese compromiso. ¿Y qué ocurrió en la siguiente reunión? ¿Que decidimos cambiarla de lugar? Pues que no hubo ninguna interrupción. Bueno, pues todas las demás rutinas de trabajo de del equipo de dirección, orden del día, tiempos establecidos, objetivos, eso todo lo tenemos muy bien incorporado, pero nuestro hándicap eran las interrupciones. Quitamos las interrupciones de en medio y número de interrupciones, 0. Matemático, 0. ¿Cómo estamos funcionando en la actualidad? Bueno, pues todas las reuniones que preveemos, y aquí en esta decisión, es el secretario del equipo directivo quien decide cómo va a ser, qué características va a tener esa reunión. Pero en general todas las reuniones que consideramos que necesitan de máxima concentración, mucho debate, mucha discusión y que haya agilidad y que haya reflexión en el equipo, las realizamos en un lugar secreto. Ya tenemos los 2 o 3 sitios que hemos ido recuperando, ¿vale?, para este tipo de reuniones. Y bueno, pues el nivel de interrupciones de estas reuniones ha bajado considerablemente. Se ha conseguido que pues estas reuniones sean mucho más efectivas. La mejora que se ha implementado es sencilla, es muy exportable a cualquier organización, es muy barata, es muy sostenible en el tiempo. Por lo tanto, al centro no le ha costado ni €1 y bueno, pues fácilmente implementable en todas las organizaciones, ¿vale? Y termino con una frase creo que es de esta semana o de la semana pasada, de uno de los artículos de Xavier Marcet, que viene muy bien al respecto de esta realidad, y es que en la vida se pueden dar excusas o resultados, pero solo alcanzan sus propósitos los que los concretan en resultados, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros también en el equipo directivo podíamos seguir pensando en excusas, que todos tenemos llamadas y todos tenemos cosas que hacer que son urgentes e importantes, pero la realidad nos ha demostrado que no, que apartándolas se puede seguir funcionando mejor, ¿vale? Eskerrik asko. Mila esker Aitor eta Labaseta ikastolari. Eta bigarren praktikarekin goaz, evaluación del alumnado, planificación y gestión del tiempo. Eta horretarako hemen dugu Nieves Maia, Carmelita Sarraukara-Zoneko zuzendaria. Eskerrik asko.
a los que habéis venido, a Euskalit por invitarnos, a Maite Ruiz por estar aquí con nosotros. Pues yo os voy a comentar una buena práctica, que es muy sencilla también de poner en práctica y que creo que, bueno, pues que igual que muchos de vosotros ya lo estáis haciendo. Pero cuando analizábamos en el grupo las debilidades y las claves para hacer de las reuniones y de la gestión del tiempo algo mucho más eficiente, pues pensamos desde el colegio que podía ser una buena práctica para compartir. Esta práctica nació por necesidad en el confinamiento, no estaba dentro del plan estratégico. Sí que teníamos la dificultad, que creo que tendremos todos en los colegios, de que las evaluaciones a veces no son todo lo enriquecedoras y cumplen el propósito que normalmente tienen. Entonces, bueno, pues en el confinamiento esta sensación de no hacer bien las evaluaciones y sobre todo de no tener un seguimiento del alumnado nos parecía que se agravaba. Entonces decidimos en la ESO crear un drive compartido entre toda la junta docente de los distintos grupos de clase. Entonces tenemos 3 aulas por nivel, con lo cual tendríamos 12 clases de la ESO en los que empezamos a compartir un drive a partir del mes de abril del año pasado. Bien, en este drive compartido, en el que cada tutor creaba una plantilla para cada alumno, los profesores que entraban en la guela lo que hacían era no solamente recoger aspectos académicos, que sí, del área, de las competencias que se trabajaban en el área, de cómo se iba desarrollando ese alumno, cómo estaba haciendo su trabajo en casa. Entonces teníamos la posibilidad de hacer clases online, el 100% de ellas, teníamos el dispositivo 1 por 1 y bueno, pues en la ESO estaban recibiendo clase como habitualmente, pero claro, no es lo mismo, todos sabemos que no es lo mismo estar presencial que estar en casa. Entonces, bueno, también nos parecía que era importante recoger la situación emocional de cada alumno en ese momento, porque ya sabéis que ha sido uno de los hándicaps que también desde el departamento se nos ha aconsejado trabajar las emociones, las situaciones emocionales de nuestros alumnos. Entonces, claro, los tutores estaban un poco perdidos y necesitaban, para hablar con las familias, para hacer las evaluaciones, tener todos estos datos. Entonces, por eso creamos esas plantillas que al final de la exposición os las voy a transmitir. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos dimos cuenta que era una cosa muy buena tener estos datos a lo largo de toda la evaluación. Entonces dijimos, al año siguiente, o sea, este curso, ¿por qué no lo generalizamos? Entonces ya pasamos también a hacerlo en bachiller, porque esto nos permite también tener los datos al momento, unos datos actualizados de cada alumno, porque cada profesor, cuando tiene algo que destacar, lo va poniendo, pero no lo pone solamente en el momento de la junta de evaluación, en el momento de la sesión de evaluación, sino que a lo largo de todo el tiempo puede ir escribiendo. Entonces, una familia o un tutor tiene reunión con la familia, no tiene que ir con el cuaderno, con el boli, oye, el de mate, ¿qué me dices de este niño? El de euskera, ¿qué me dices de este niño? Sino que ya lo tiene todo recogido a nivel académico, a nivel competencial, a nivel emocional. Y bueno, pues nos está dando muy buen resultado, no solamente para las evaluaciones, sino también para las reuniones con familias, que hasta ahora también ya sabéis que han sido pues unas reuniones online o unas entrevistas telefónicas, que tampoco es lo mismo que lo presencial. Entonces, cuantos más datos tengamos, más enriquecedor, pues bueno, pues es mucho más cómodo. Y además, bueno, pues ¿qué ocurre en las sesiones de evaluación? Pues que ya se puede proyectar los resultados de cada alumno. Además, los profesores pueden llevar ya la tarea hecha, la sesión preparada, sabiendo el diagnóstico, cómo se encuentra cada alumno. Porque no sé a vosotros, pero a nosotros en las sesiones de evaluación nos pasa que nos basamos muchos en los diagnósticos, lo que le está pasando, que es importante, pero luego igual nos da poco tiempo para los pronósticos, es decir, para decir qué vamos a ir haciendo con ellos. Y además también nos pasaba que igual si teníamos una sesión primero de la ESO, pues primero A tenía mucho tiempo, el B un poco menos y el C corre que son las 7:30, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también nos ha permitido tener un tiempo más ajustado y más real para cada curso y luego pues un conocimiento mayor. Y ya no hay que decir cómo está el alumno. El profesor lo puede leer, lo puede traer leído o lo puede estar leyendo en ese momento. Y nos podemos centrar en qué hacemos para mejorar. Es decir, la mejora aplicada a cada alumno y poder dar soluciones a ellos.
como os decía, no nos centramos en el diagnóstico, que también es importante, por supuesto, conocer las causas, sino que nos permite tomar medidas y soluciones entre todos, es decir, centrarnos en lo importante. A partir de aquí, ¿qué vamos a hacer con este niño, con este alumno, con esta alumna? Y bueno, nos está dando muy buenos resultados. En bachiller este curso nos hemos estrenado con la evaluación inicial, pero la verdad es que estamos contentos. Algunos profesores, pues igual los que no son tutores sobre todo, ven como un trabajo extra, pero los tutores están encantados, claro, con esta herramienta. Es muy sencilla de hacer, ese drive compartido, y desde luego sí que se consigue una mayor eficacia y eficiencia en las reuniones de evaluación y también en las reuniones de familias. Y desde luego creemos que con esta herramienta tan sencilla, tanto las debilidades que comentaba antes Aitor, como las claves para poder hacer una buena reunión, las hemos solventado en este caso. Todo también es mejorable y también nos vamos adaptando, y algunos pues también tienen que ver más las bondades que los perjuicios del tema. Esta es una plantilla tipo, como, sin más, aparece el alumno, aparece el curso, el tutor, y bueno, pues hay un análisis de la evaluación inicial, según el Departamento de Orientación, si tiene que poner alguna idea de ese alumno concreta, aunque le haya dicho ya en la reunión de inicio de curso, poder escribir ahí, pues este niño tiene este problema, tiene esta característica, tiene esta situación. Un poco una evaluación cualitativa de la evaluación inicial, y luego a lo largo de todas las evaluaciones, pues cada tutor de cada área puede extenderse todo lo que quiera, rellenando lo correspondiente a lo suyo. En primaria no lo hemos hecho porque, bueno, en primaria la mayor parte de las horas está el tutor con su grupo y, bueno, pues igual, no digo que no lo vayamos a hacer el curso que viene, pero veíamos menos necesidad imperiosa, ¿no?, de hacerlo. Y, bueno, pues por nuestra parte, ya os digo, estábamos muy contentos cómo había funcionado con la ESO, lo hemos trasladado a bachiller, con lo cual creo que puede ser una experiencia y una herramienta que se puede compartir y se puede hacer en cualquier centro, en cualquier edad y con cualquier etapa. Y nada más, eskerrik asko. Eskerrik asko, Nieves. Gogoratu, galderak idazteko txarteltxo batzu dituzuela eserlekuetan. Os recordamos a los que estáis vía streaming que podéis ir enviando las preguntas también. Eta hirugarren esperientzia edo praktikarekin goaz, Durangora goaz, bertatik San Jose Jesuitak Durangotik, ditugu Eba eta Jaione. Bueno, egunon guztioi, eta danak esandako eskerrak bereziak, zebakigu zein zaila dan gure agendeatean, denpora bat hartzea, olako gauzetarako. Beraz, aprobetxatuko dugu behintzat, olako irudi Durangoko eguzki behintzat ikusteko, gaur egun eguzkitza eta adidi gaurka argazkia dela. Bakarrik esateko, hor Durango aldean dagoela gure ikastetxea. 1985an sortutako ikastetxa, beraz, etengabeko hobekuntza horretan eta hainbeste urteetan Euskalitegaz, orain, aurkezten goazena bada horren emaitz bat, ez? 100 irakasle zitzaiez osatutako elkarte bat, eta 1100 ikasle inguruen, eta 800 familia. Horrek egiten dagoena da ardura bat, eta ardura hori bada, esan bezala, zelan kudeatzen dugu zan gure denporak, horretarako zerako lidergoak behar dugu zan, lidergo partekatuak, eta gainera, erantzukidetasuna. Beraz, horren inguruko esperientzia bat kontatzen egin duko gara. Prozesu... Gaur azalduko dugun prozesuaren hasiera hasi izan 2015-2020ko egitasmo estrategikoarekin batera. Ditu genion garena hitzetan. Eta bertan oso prozesu parte hartzailea izan zen. Azpimarratu zen lehentasun handi bat izan zen taldeen erantzukidetasunaren beharra. Oso nabarituta geratu zen. Eta horrela sortu genituen lehenengoko proiektu eta prozesu taldeak. Zein da
guretzat izan zen gako bat. Gehiatu gendun prozesua. Ikusten dozenez, jaionek behi esan dago, ez? 2015ean, egi deitu egun proiektu honetan, basan gure 3. egitasmo estrategikoa, orain ja 2. sartuta gozala, bertan ikusi gendun, 2015etik 20 urtera doan prozesu horretan, zein garrantzitsua zen, bereziki, lidergoak, eta lehen esan badu 1885etik, lidergoan beti eukidugu ardura bat, ez? Lidergo barriak eta gaur egun bare gehiago. Lidergoen ezaugarriak lehen esan dugun partekatuak, erantzukideak, eta bereziki ikusten gendun, eta honetan bat etorriko gara danok, generazio aldaketa bat etorri badatorrela, badeko gula, eta errelebo kontratuek behartuta ia, hor bageunkan bebai taldean aldaketa handia. Horrek egin eban, 2021ean, momentu honetan, izendatu egin dugu oinarri bat, eta oinarri garrantzitsu bat dela pertsonak. Ez bakarrik lidergoan dauzenak, baizik eta 100 pertsona lehen esan dudan moduen. Horrek ekarri dagoena da, indartu behar dugula, bai parte hartzea, bai konfiantza, eta bai bereziki erantzukidetasuna. Horregatik orain martxan dekoguna bada, ikusi duzunez egitasmo barrian, pertsonen konfiantza garrantzia badeko, beraien parte hartzea garrantzia badeko, lehenengo eta bain bide laguntza plan bat, oran ditzen dotzegu, prestakuntza plan bat, proiektuka kudeatzeko beharra, eta bereziki guzti hori kudeatzeko eta bereziki izendatzeko momentu honetan, zer dan, benetan neurtu egin alduguna da, adierazle barriak izendatzeko beharra. Eta behar horretan, guretzako gakolez hartzen duguna da elkarrizketak. Nola bideratzen ditugun elkarrizketak hezitzaileekin. Guzti hau, daukagu era amankomun batetan moduak bateratu egin ditugu Jesusen Lagundia osatzen dugun ikastetxeen artean, eta guretzako garrantzitsua da hezitzaile horiekin bideratuko dugun elkarrizketa horreri ateratzea mamia, ezta? Orduan, horretan pertsona aintzat hartzen dugu, garrantzitsuena aurrean dugun hezitzailea entzutea, gero lortze aldera elkarrizketa horretatik lortu nahi dugun emaitza, ezta? Konpromisoak eta batipat hobekuntz plan bat bideratzeko hezitzaile horrekin. Kontua da, erdigunean ipin eskero hezitzai bakoitza eta beragaz elkarrizketak egiten baduguz, bertan ja izendatu egiten dugu pertsona bakoitzarentzat zendan bere rola, bere hobetu beharra taldeak dinamizatzeko eta gero ikusiko dugun talde horako taula handi batean. Horretan oinarrituz, guretzat lantaldeen eraketa, denporen kudeaketa eta lidergoen edapena, izan zen, lehentasun bat ja 2015ean. Hor sortu gendun proiektu bat hobe deitu geuntzon, eta basan batzar denporen eta estrategien hobetzeko plana. Bertan izendatu egin genduen izan zen, lehenengo eta behin, tresna batzuk eman behar genduzala oinarrizkoak egia da, eta aipatu egin doguz, aktak, akten jarraipena, deialdiak denporagaz, deialdietan ardura batzuk izendatu, eta bereziki lantalde horietan pertsona guztiek parte hartu behar ebela. Hasieran esaten genuen proiektu taldea, lehen prozesu taldeak, orain lantaldeak izendatu egiten duguz, eta hemen ikusten duzu esan hezitzai bakoitzari, taula, apurtzuet igual beldurtu egiten dagoena, baina talde baten antolatu egin dugu guztio. Bertan, taula honetan azken finean dagoena da labur bilduta, ezkerreko aldean, lehen ebak esan dugun bezala deitu dugu ere ezberdinetan, proiektu eta prozesuka agertzen dira bertan, berrikuntza, pastoraltza, proiektuak. Eta proiektu bakoitzan daukagu gure langileen 85% ebak adierazi duen bezala lan talden batetan sartuta dago. Orduan, guk urtea bukaeran egiten duguna da, errebisatu egiten dugu eta egokitu egiten dugu pertsonak, liderrak egokiak diren, eta ardurak egokiak diren lantalde horretarako. Askotan,
aurretik aipatutako elkarrizketa horretatik ateratzen dira lidergo berriak edota ardura berriak. Elkarrizketak erabiltzen dugu guzti honen kudeaketa moduan, eta bereziki izendatzeko edo proiektu buruei bai elkarrizketen bitartez galdetzeko proiektu horretan edo lantalde horretan egokia den beraien parte hartzea eta norbait kideren bat aldatu egin behar den ala ez. Ez da bakarrik koordinatzaileek edo arduradunek hartzen daben erabakia, baizik eta lantaldeetako, hemen ikusten dozu esan, kideak, bai? Hau da momentu honetan, puntu honetan gauz, eta, esan bezala, adierazlen bitartez, ebaluatu egingo dugu, etekina atatzen dutzegun guzti honi, bai? Honegaz, eskerrik asko danei, bai? Eskerrik asko zuei bat Jaion ere, 3. esperientzia honegatik, lidergoaren ikuspuntutik. Eta 4. praktikado ezagutuko dugu, kasu honetan Gasteizera goaz, Urkide ikastetxetik Felixek azalduko digu. Mila esker, etortxagatik eta arreta mantentxagatik. Ez da erreza. A ver, tengo que estar con el streaming. Hemos hablado de dinamización de equipos y por lo menos a mí, en nuestro colegio, nos parece un poco jeroglífico. Han salido cientos de cosas, tiempo, ha salido por ahí motivación, ha salido por ahí interrupciones, han salido multitud de cosas y a veces, pues claro, hay que dinamizar los equipos y hay que saber cómo hacerlo y puede parecer como unos jeroglíficos. Aparte de todo lo que ha salido, tengo aquí el tiempo, tienen que tener unos objetivos comunes, hace falta una mejora continua, tienen que estar motivados, tiene que haber equilibrio entre las personas de los equipos, tiene que haber un control porque si no, no hay nada, no tiene que haber interrupciones, tiene que haber sensación de que ha sido productivo, o sea, tiene que haber todo este tipo de cosas, un jeroglífico. Entonces nosotros sí que, con la experiencia, etcétera, hemos llegado a un sistema de equipos, de trabajo por equipos, que nos da solución a un montón de este tipo de cosas, no a todas, pero sí a un montón de ellas. Entonces, tiene como 4 claves y como es un jeroglífico, pues son 4 jeroglíficos. La primera clave sería esta. Como todos lo veis, os dejo un minuto para que lo penséis, porque está clarísimo. Muy bien, han acertado perfectamente por aquí adelante. Adaptación, adaptarlo a una P y la adaptación le quitas el NA y sale la adaptación. Nosotros entendemos que la gestión por equipos, los equipos tienen que adaptarse a la organización. No puede ser que una organización, su filosofía no sea a través de los equipos y trabajemos por equipos. Y además, cada equipo tiene que tener unos objetivos adaptados o congruentes con los de la organización. Entonces, la primera clave para nosotros es la adaptación. Los equipos tienen que estar adaptados a la organización. Como habéis acertado la primera, las segundas ya son bastante más fáciles. La segunda clave. Muy bien, generosidad, claro que sí. Un gen, ahí está Eros, y a la ciudad le quitamos el Q y nos sale generosidad. Para la gestión por equipos hace falta que sean generosos los equipos, que aporten, que se motiven, que estén en ello, y la organización también, sobre todo en el tema de tiempos y recursos. Nosotros, por lo menos, nuestra gran preocupación, nuestro gran problema es el tiempo. El tiempo, lo que más. Los equipos necesitan tiempo, el colegio necesita que los equipos tengan tiempo, pero no siempre se les puede dar el tiempo que necesitan, porque hay que hacer multitud de cosas, como sabéis, aparte de trabajar en equipos, corregir, atender a familias, hacer de bomberos, de padres, de profesores, de psicólogos, etcétera, etcétera. Entonces, es tiempo. Entonces, como colegio hay que intentar darles ese tiempo y los equipos pues también tienen que poner algo, esa generosidad, ese compromiso pues de intentar llegar a unos objetivos comunes con el colegio. Segunda clave, entonces, generosidad. Tercera clave, esta ya, vamos, lo tenéis chupado. No me acuerdo ni yo lo que era, así te lo digo. Pero vamos, está clarísimo, porque lo primero es una navaja suiza, pues entonces es utilidad, tiene que ser útil. Lo primero es la útil y lo mismo que antes, utilidad. Los equipos tienen que ser útiles. Otro gran problema nuestro, no sé si vuestro también, es la burocracia.
si los equipos se dedican a rellenar papeles y a hacer acta, otro acta, rellena, espera no sé qué, no sé cuántos, pues dejan de tener esa utilidad. Entendemos que tienen que ser útiles, tienen que ser de una gestión sencilla en todos los equipos. Y la cuarta y última clave, esta sí que es fácil, no me digáis que no. Pues, vamos, clarísimo, ¿no? Un auto y una momia, es que autonomía. Tienen que ser equipos autónomos, entendemos que tienen que ser autónomos, que cada equipo tiene que tener cierta autonomía para llevar unos objetivos adelante y llevar los objetivos del colegio también adelante. Esa sensación de autonomía nos parece muy importante en los equipos, que realmente sientan que tienen una cierta autonomía, que pueden decidir cosas y hacer cosas. Entonces, estas 4 claves juntitas ahí, pues nos da, cogiendo la primera letra que estaba en azulito, bien bonito, agua. Yo vengo de Urquide, que tiene bastante que ver con el agua, ¿verdad? Agua. Entonces, nosotros hemos diseñado un sistema de gestión por equipos que se llama agua, porque somos Urquide, se puede llamar de cualquier manera, pero nosotros le hemos llamado agua. También las claves estaban un poco metidas con calzador, me decía Nerea, ciertamente, pero tenía que salir agua para que fuera esto un poco, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues simplemente es un sistema de gestión que hemos quitado los procesos, los hemos quemado todos. Qué gusto, además, que seguramente a más de uno le habrá pasado lo mismo. Y ahora somos ya todos, trabajamos solo por equipos. Todo el colegio se gestiona por equipos. Tenemos unos 80 equipos ahora mismo en marcha y todos están metidos en un drive que se llama agua. En ese drive hay unos equipos que son académicos, otros equipos son de gestión, otros equipos son Urtaldeak, para que salga una U, porque si no, no entraba la U, y otros son de apoyo, y también forman agua. Está todo, todo hilado, está guay. Dentro son carpetas compartidas, cada equipo está metido en una carpeta compartida con nosotros, tenemos el control desde el equipo directivo, y cada equipo tiene su carpeta. Aquí veis diferentes carpetas. La gracia de esto es que cada equipo solo tiene 3 documentos dentro, de obligado cumplimiento, y nos hemos puesto 3, pero en realidad deberían de ser 2. H2O, el agua, es que va todo hilado, H2O, también tiene 3 átomos la molécula, pues solo tiene 3 documentos, por eso hemos metido 3. La primera, la H, el hidrógeno, los indicadores, no son con H, pero es igual, para que cuele también. Le tenemos que dar una vuelta a esto, no nos gusta demasiado, porque realmente no es demasiado efectivo, estamos en ello. Entonces, hay un documento de indicadores que aparecen los indicadores del colegio, por si los revisan, pero vemos que no se miran. Cada uno sabe los que tiene, cada equipo más o menos sabe por dónde va y los resultados que tiene, y los generales pues se miran así de vez en cuando, pero realmente no es efectivo. Los otros 2 sí, La otra H, los acuerdos, acta de reunión, acta. Ponemos una acta nosotros en cada carpeta, hay un modelo de acta, pero tiene que ser no se puede estar más de 5 minutos rellenando el acta. Puede haber una orden de día inicial y un acta al acabar de acuerdos tomados, pero no puede tardar más de 5 minutos y cada equipo puede elegir un modelo de acta, no hay ningún problema en eso. O sea, nosotros solo queremos que haya un control, porque también nos pasaba que a veces pues, las reuniones pues, se perdía un poco el tiempo, como se ha comentado por aquí, ¿no? Entonces, con esto conseguimos que haya un orden del día y acuerdos tomados al final. Y se suele poner también quién se encarga de cada cosa de los acuerdos tomados. Pero tiene que ser en 5 minutos, o sea, no burocracia, sencillez por encima de todo. Y la última y súper importante son los objetivos. Cada equipo tiene unos objetivos alineados con los del colegio, o sea, hay unos objetivos del plan anual que se despliegan directamente a todos los equipos. Todos los equipos colaboran en cumplir unos objetivos. Y además, cada uno tiene sus objetivos propios, que ya veis que son muy fáciles de rellenar. Solo pone el objetivo, el responsable, unos indicadores lo más sencillos posibles y un objetivo. Todos los equipos. Nos interesa más que estén los objetivos que luego que se cumplan. Estos años, sobre todo, que han sido años complicados, nos interesa realmente la dinámica, la mejora continua, que haya objetivos, que cada uno tenga los suyos y se los pongan en el documento. Con todo esto conseguimos lo que decía, autonomía, cada uno siente que puede hacer cosas, tiene sus objetivos, están alineados con los del colegio, es algo muy, muy sencillo y todos los equipos del colegio funcionan así. Curiosamente, ayer hay un equipo nuevo que se reúne, 2 personas solo, que se reúnen fuera del horario, porque este año pues tienen una hora fuera de coordinación, y no tenían agua, no tenían equipo de carpeta de agua, y me dicen, oye, ¿qué pasa? Entonces,
Quiero decir con esto que es una dinámica que se ha consolidado en el colegio. En su implantación hemos tenido 0 quejas, y 0 es 0, no ha habido ninguna queja de nadie por este sistema, y todo el mundo ha asumido que si tienes una hora de reunión con alguien, hay que tener una carpeta de agua compartida, y hay que poner unos objetivos, y hay que intentar conseguir los objetivos del colegio. Entonces este es, como ya lo dijo el gran filósofo, como ya sabéis, escritor de origen chino dijo, Big Water, my friend, el gran Bruce Lee, pues que intentéis ser agua también, sencillo y para nosotros muy eficaz. Gracias. Eskerrik asko, Félix, que así fluye, ¿no? Ya vemos que la creatividad también ayuda para estas jornadas y sesiones para que sean más dinámicas. Mila esker. Eta azkenengo esperientziarekin goaz, Muskizetik, Somorrostro ikastetxetik, Javier, nos va a hablar de algo relacionado con el plan de reconocimiento. Bueno, egunon a todos y a todas y muchas gracias por invitarnos a participar en esta jornada, también a los que nos están siguiendo por streaming. Bueno, para Somorrostro el reconocimiento de las personas es algo vital, fundamental para conseguir el vínculo emocional entre el proyecto personal de cada una de las personas que conformamos la plantilla de Somorrostro y el proyecto educativo del centro. Y ese vínculo emocional es clave para poder trabajar a posterior un montón de cosas. Y ese es un poco lo que nosotros pretendemos con el tema del reconocimiento. Como bien os decía, para nosotros las personas son el factor clave de éxito de la organización. Y las personas no solamente a través de su desarrollo profesional y humano, sino también a través de ese desarrollo y de ese vínculo emocional con el centro. Y por lo tanto, de alguna manera, lo que es el reconocimiento se convierte en la forma de explicitar ante la organización la importancia que cada una de las personas que conforman la plantilla de Somorrostro tiene para la organización. Por lo tanto, el reconocimiento se convierte en una de las tareas clave para todas las personas de la organización, porque entendemos que el reconocimiento no es una tarea exclusiva del director o de la directora, sino que es de todas las personas que reconocen a través de los equipos que lideran, de los proyectos que lideran, a los demás miembros del equipo, etcétera, etcétera. Con lo cual, tenemos que partir de un liderazgo compartido y, por lo tanto, de un reconocimiento también compartido entre todas las personas de la organización. ¿Con qué nos encontrábamos? Bueno, nosotros tenemos un plan de reconocimiento desde hace muchos años. ¿Cuál era el problema de nuestro plan de reconocimiento? Que era tremendamente denso y tremendamente farragoso. ¿Por qué? Porque nos volvíamos locos con tener mediciones. Mediciones. ¿Cuántos reconocimientos hemos hecho? ¿Cuántos no sé? O sea, mediciones. Y claro, para saber cuántos reconocimientos teníamos, empezábamos con factores correctores, si una persona dedicaba tiempo fuera del centro, si lo dedicaba en el centro, si presentaba proyectos. Bueno, era una auténtica locura. ¿Qué es lo que conseguíamos con ese plan? Que nunca hiciéramos reconocimientos. O que los que hiciéramos no llegaran realmente a las personas. Porque para cuando le reconocíamos, le habíamos vuelto loco con 50 preguntas para tener datos que no servían para nada. ¿Qué ocurría con eso? Pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los resultados de satisfacción de las personas con el recibimiento eran bajísimos. Eran muy bajos. ¿Por qué? Porque también el reconocimiento había perdido esa situación de novedad o de sorpresa para la persona que recibía el reconocimiento, ¿no? Es decir, porque
Al final ya había salido en no sé cuántos indicadores, ya había salido en no sé cuántos datos y era tremendamente difícil de que así lo consiguiéramos. Entonces decidimos cambiar. Decidimos hacer un cambio y nos marcamos como 5 fases de trabajo. Una primera fase de trabajo muy elemental, que era de alguna manera identificar, ¿no? Identificar a quiénes teníamos que reconocer. Una segunda manera era reconocer qué actitudes y qué elementos eran los que íbamos a reconocer. Y luego, cómo lo íbamos a hacer. Era muy importante también cómo lo íbamos a hacer. Porque el reconocimiento no tenía que ser solamente un elemento de satisfacción para la persona que lo recibía, sino también un elemento de ejemplo positivo para el resto de la plantilla. En una segunda fase nos interesaba identificar o pasar de las mediciones a los resultados. Es decir, nos interesaba conocer qué resultados iba a conseguir en cada persona y en la organización los reconocimientos o las acciones de reconocimiento que nosotros poníamos en marcha. No nos interesaba tanto cuántas mediciones, sino qué resultados realmente obtenían o conseguían esos reconocimientos en las personas y en los grupos de la organización. Obviamente, teníamos que alinear los reconocimientos con la estrategia del centro, con su plan estratégico y con sus planes anuales. No tenía sentido que fueran por líneas antagónicas el plan estratégico y las acciones de reconocimiento, sino que tenían que estar claramente alineadas las dos cosas. ¿Para qué? Para que también las personas se sintieran partícipes de la consecución de los objetivos del plan estratégico y de los planes anuales. En un cuarto momento, nos trabajamos la importancia de la difusión de los reconocimientos. Es decir, todas las personas tenían que saber, todas las personas de la organización tenían que saber aquellas personas o aquellos equipos que habían sido reconocidos por ese alineamiento entre la estrategia y el trabajo que se estaba realizando por parte de personas y equipos. Y por lo tanto, la difusión nos interesaba muchísimo. Y en quinto lugar, nos interesaba pues un poco la implicación de todas las personas de la organización en estos actos de reconocimiento que decía antes, ¿no? Es decir, que no solamente fuera la dirección del centro, sino que todas las personas que de alguna manera coordinan equipos de trabajo o equipos de proyecto también realizarán actividades de reconocimiento hacia las personas que tenían en sus equipos. Con eso, ¿qué es lo que hicimos? Generamos un nuevo plan de reconocimiento. Un nuevo plan de reconocimiento que era muchísimo más concreto, que estaba muchísimo más basado en los resultados que esos reconocimientos tenían y que estaba abierto a todos los grupos de interés. No solamente nos ceñíamos a lo que eran grupos internos, sino también grupos externos de interés. Por supuesto que estuviese totalmente alineado con la estrategia del centro y con sus planes anuales y que tuviera una difusión adecuada. Estos eran los elementos claves de nuestro nuevo plan de reconocimiento. Hemos conseguido en una DIN A4 meter todas las acciones que consideramos que son claves para el reconocimiento, a qué personas, quiénes, qué, cómo se hace la difusión, cómo se hace todo, y también introducir una evaluación de esas actividades de reconocimiento. ¿Qué resultados hemos obtenido? Bueno, en primer lugar, los resultados son muchísimo más visibles y muchísimo más comprensibles para todos. Todo el mundo tiene claro por qué cosas se reconoce, cuáles son las actividades, cómo se hace el reconocimiento, en qué consisten, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos conseguido? Aumentar la satisfacción. Hemos subido 2 puntos el nivel de satisfacción de las personas de la organización con el reconocimiento.
cosa no muy fácil, porque la gente con los reconocimientos siempre echa de menos, muchísimo más reconocimientos. Y luego, ¿qué es lo que hemos conseguido? Muchísima mayor implicación de las personas con la organización. Muchísima mayor implicación. Si las personas se sienten vinculadas emocionalmente con la organización, automáticamente, vosotros mejor que yo sabéis que esto es clave y de alguna manera los resultados se cambian radicalmente. ¿Cuál es nuestro objetivo? No nos conformamos con lo que tenemos. Una nueva fase, ¿no? Identificar el resultado final del proceso. Es decir, hacernos estas preguntas. ¿El personal reconocido se siente más motivado? ¿Realmente se siente más motivado? Para identificar exactamente cuáles son aquellas claves que de alguna manera motivan a las personas de la organización. Segundo, ¿el resto de personas es un ejemplo positivo los reconocimientos? ¿Realmente para el resto de personas es un elemento de motivación para también vincularse al proyecto y seguir avanzando? Esto para nosotros es muy importante, seguir trabajando y avanzarlo. Y es un poco en esto en lo que a día de hoy estamos. ¿Para qué? Para saber si deberíamos ser capaces de generar una sistemática de recogida de esos resultados. Y con esos resultados poder empezar a trabajar, a mejorar todo nuestro sistemática de reconocimiento. ¿Y qué aspectos a tener en cuenta o qué necesitamos? Pues necesitamos fundamentalmente 4 elementos. 1, ¿qué información queremos obtener? ¿Quién puede darnos esa información? ¿Cómo detectamos si sirve como ejemplo positivo lo que estamos haciendo? Y en cuarto lugar, ¿en qué casos debemos utilizar el reconocimiento? Y es en este trabajo de estos 4 elementos donde en estos momentos nos encontramos y con el que esperamos de alguna manera pues seguir avanzando y seguir trabajando. Así que muchas gracias. Eskerrik asko, Javier, por vuestra experiencia, por participar hoy aquí. Eskerrik asko zuen esperientzia partekatu duzuon guztioi, zuen hezkuntza zentroei baita ere, zuen ordezkari izanik. Eta, bueno, galdera gutxi batzuk ditugu. Gogoratu streaming bidez ere, bueno, egin alduzuela, arin batean orain. Baina, bueno, lehenengo galdera, lauazetarentzako doa, eta esaten du, a ver si no tenéis, Aitor, el mismo problema con las reuniones de otros equipos. Así como lo habéis hecho con las reuniones del equipo directivo, pues bueno, en otro tipo de reuniones. No es tan evidente, no es tan... ¿Hablo más alto? Ez, entzuten da. Entzuten da. Jarraitu bai. Sí, no es un problema que afecte a la ikastola, es un problema que principalmente afectaba al equipo directivo. Y es un poco por las razones que antes mencionaba, es decir, el sitio era conocido, el lugar era conocido, la hora era conocida, las personas éramos conocidas, demasiado fácil para ser interrumpidos. Otros equipos, bueno, pues el lugar de reunión también suelen ser de los equipos más estables el mismo de siempre, pero bueno, pues no tienen este problema, ¿no? Oso ondo, eskerrik asko. Y otra pregunta, Félix, para Urquide. Vemos que habéis invertido, pues bueno, que habéis hecho un cambio importante a trabajar en equipo, ¿no? Lo has dicho, ¿no? Desde la gestión por procesos quizás, habéis evolucionado en vuestro caso, habéis hecho la apuesta por equipos. ¿Cuánto habéis invertido, ¿no? Para conseguirlo, para trabajar por equipos, ¿no? Pues tiempo, formación, cambios de responsabilidades, un poco las claves que ha supuesto ese gran cambio, entiendo, en parte. Sí, es grande, pero inversión tiene 0.
no hemos invertido nada realmente. Es un Drive, trabajábamos ya habitualmente en Drive en el colegio. Hemos vendido el alma al Google hace años ya. Y realmente el coste ha sido una evolución de procesos a equipos sencillísima. No ha habido, se explicó en un claustro, se iba a empezar a trabajar así y al día siguiente se compartieron las carpetas y se empezó a trabajar. Y ahora mismo, no hacemos ni formación a la gente que entra. En el propio equipo se da la formación de lo que hay y de lo que hay que hacer y, vamos, fluye, como decías tú, fluye bastante. Vale. Eta jesuitentzako, Eva, a ver si habéis notado mejoras en los equipos que son liderados pues, por personas que no forman parte de ese equipo directivo, ¿no? Si se puede ver esa mejora o medir de alguna forma. Sí. En grado de participación, autonomía y confianza respecto al proyecto, sí. Hay trayectorias muy diferentes en cada uno de los equipos. Es cierto que, pues, por ejemplo, el equipo de Aniztasuna, que lleva más años de trayectoria, lógicamente porque en su momento el proyecto era prioritario, bueno, pues tienen mucha autonomía en la toma de decisiones y desde luego, bueno, sí que hemos conseguido ese objetivo. Puede que haya equipos que tienen menos trayectoria todavía y que necesitan un proceso de autoaprendizaje, pero bueno, sí, sin duda. Eskerrik asko. Y una pregunta un poco más general, igual Nieves, te la hago a ti, que llevas muchos años también en la mejora y liderando. ¿Cómo se trabaja, cómo podríamos decir que se trabaja esa cultura de trabajar en equipo, ¿no? En los centros educativos o en un centro educativo? Bueno, que me ayuden también los que están Sí, en bueno, la quien mesa. quiera responder Sí. también. Sí. Pues yo creo que es un poquito el empezar pues, considerando que es necesario que el liderazgo lo lleve un equipo. O sea, porque está claro, lo primero que te das cuenta, yo cuando cogí la dirección, este año es mi año 22 como directora, y yo me acuerdo, pues mi ejemplo era la anterior directora, que estaba todo focalizado en ella. Pero cuando precisamente hicimos el cambio y empezamos a trabajar con el modelo FQM y precisamente con la formación de Euskalit, nos dimos cuenta enseguida, las 3 personas que estábamos formándonos, pues que por aquí tenían que ir los tiros. Entonces, en principio, es que una persona no puede abarcar todo lo que llevaba antes la anterior directora, es imposible, y entonces había que diversificar funciones y empezar a trabajar en equipo, pues porque cada uno se encargaba de un tema diferente y que había que unificar. Luego, la forma de trabajar, yo creo que de los equipos docentes, igual la directora antes era una persona y ahora ya es un equipo, pero yo creo que los profesores siempre han trabajado, por lo menos en mi centro, yo desde que llevo allí, en equipo. O sea, siempre se ha programado en equipo, siempre se han determinado actividades y se ha planificado en equipo. Y lo que hicimos fue, pues un poquito, y seguimos en ello, porque este año también tenemos formación con Isabel Fernández precisamente sobre la gestión de equipos. Y lo que hemos ido mejorando en estos años ha sido pues, precisamente pues, tener claro para qué vamos, tener identificadas las necesidades, que cada uno sepa qué es lo que tiene que llevar a la reunión, es decir, vamos anotando también el orden del día, no solamente lo determina una persona, sino que puede ser, es compartido, también es otro drive compartido. Y bueno, pues yo creo que han sido pasos poco a poco en función de cómo se venía trabajando y de las necesidades actuales, y sobre todo porque en este recorrido, ¿no? Dentro de la mejora continua, hemos visto que era la única manera de hacerlo, es la única manera de llegar a todo y es la única manera de responder a todo. No sé si he contestado o... ¿Alguien que quiera aportar algo más? ¿Cómo trabajar esa cultura de trabajar en equipo? Bueno, sé que es una pregunta un poco... Bueno. Yo creo que nace de la necesidad, Nerea. Es que al final, es que no puede una persona... Es que la necesidad y luego los resultados. Es que tú cuando mides los indicadores, ves los resultados de la acción de muchas personas y lo que se conseguía una y lo que conseguimos varios, pues yo creo que ahí es donde puedes decir que esto funciona. Y bueno, y también, yo creo que a nivel emocional, también el estar trabajando en equipo, el que haya personas que compartan tus inquietudes, que compartan los retos, que compartan, que aporten soluciones, pues yo creo que eso de la soledad del director pues deja de ser tanta soledad.
Yo por añadir, Nerea, Bai, esan. creo que es importante también que los que son líderes hagan de modelo, hagan de ejemplo y sirvan un poco de espejo para que bueno, pues otras personas de la organización también sepan cuál es la forma de hacer, la forma de funcionar que tenemos en el centro, ¿no? Ese liderazgo también tiene que ser a este nivel, a nivel de procedimiento. Mi esker, bioi. Y para terminar, Javier, para vosotros, para Somorrostro, una pregunta, a ver si habéis podido visualizar o medir, ya sé que has dicho que estáis en ello también, cómo la mejora del reconocimiento ha podido influir en la mejora en el trabajo en equipo, ¿no? Esa correlación. Está íntimamente ligada, es decir, de alguna manera nosotros trabajamos por equipos, en equipos, cada vez no entendemos el trabajo si no es en equipos, es decir, de alguna manera es en los equipos donde es esto, y en la medida que además los líderes de los equipos, de ese liderazgo compartido, de alguna manera también realizan actividades de reconocimiento a las personas que están en sus equipos, sin que tenga que ser la dirección la que ejerza, todo eso va produciendo de alguna manera la mejora y la satisfacción de todas las personas de la organización, ¿no? Es decir, al final es un elemento que se va retroalimentando, ¿no? en espiral y de alguna manera eso es clave, ¿no? Muy bien, eskerrik asko. Bueno, hauek izan dira galderak, eskerrik asko erantzunengatik, eta ereduarekin jarraitzearren, orain saioari itxiera ematen joateko, nolabaiteko txekauta egingo dugu. Txekauta deitzen zaio, jardunaldia edo saioa edo izan dugun lantaldeko saio horretatik nola goazen, zer eramango edo eramaten dodan jakiteko metodoa edo tresna bat, ezta? Eta gogoratuko dugu horretarako gaurko ekitaldi honetan, taldeen dinamizatze jardunaldi honetan zer ikusi dugun. Ikusi dugu hezkuntzan kudeaketa aurreratua taldeak aurten 2021 urtean egindako lana, taldeak identifikatu dituela zeintzuk diran talden dinamizatzean gakoak, ahuleziak, ondoren ikusi dugu baita ere, ikastetxe edo zentro desberdinek ze hobekuntzak, ze esperientzia jarri dituzten martxan, haien erakundetan dituzten ahulezi edo hobetzeko horiek aurrera eramateko, eta gainera, nolabait, praktikatu nahi izan dugu saioan bertan, dinamizatzeko teknika batzuekin txekin egin dugu, helburua zein zan eta azalduaz, mentimeter tresna ere erabili izan dugu, tresna da, baina helburua zan, bai streaming bidez egon zaretenok eta bertaratu zaretenok parte hartzean nolabait saio honetan zuen iritzia emonaz eta baita ere zuen feedbacka guk hemen jasotzeko gaur. Eta beraz, orain momentua da jakiteko nola goazen, cómo me voy, qué me llevo de este acto, de este otro acto que anualmente hacemos desde Hezkuntzan Kudeaketa Aurreratua y que os agradeceríamos que participarais otra vez mediante la aplicación o la herramienta Mentimeter, menti.com, y nos digáis cómo os vais y qué os lleváis. Beraz, orain egingo duguna da, barrura sartu. Ahora nos va a dar el código, entramos otra vez en menti.com y el código es el 34002475, kodea menti.com sartu eta 34002475. Eta erantzun alduzue, nola noa, zer eramango dut jardunaldi honetatik. Hor ikusten dugu, badoaz agertzen, ideiak, seguimiento, con algunas ideas, ganas, ez da gutxi, gogoekin jutea. Que fluya, agua, ezta, hortik. Cargado de buenas ideas. Metodoa. Ideia berriak baten baino gehiago agertzen da, bidean gaude, oso ondo. Aber etxetik zaudetenok, praktika honekin, konfidantza,
lantaldeetan aritzeko nahiarekin, ez dala erraza, hori ere horrela izaten da, sormena eta ideiak izan behar dira aurrera emateko praktika batzuk, metodo agertzen da berriro, nahia, ilusioa, ados, erronka berriak ere aipatzen dira, nuevos retos. La idea de este tipo de jornadas de intercambio de buenas prácticas es también, pues bueno, que florezcan nuevos retos en nuestras organizaciones y que nos llevemos alguna cosita, alguna nueva idea que aportar para nuestra propia organización. Eta aipatzen dituzte baita ere ideia interesgarriak. Bueno, eskerrik asko guzti-guztioi, etxetik zaudeten hoi ere parte hartzeagatik, zuen feedback emoteagatik, gaur hona bertaratu zareten guztioi, arduradunei ere, eta bereziki hezkuntzan kudeaketa aurreratua talde osoari, baina gaur bereziki hemen zaudeten hoi, eta zuen lana eta esperientzia onak arteagatik, denbora inbertitzeagatik, badakigu lan asko eta handia dugula guztiok, eta honek eralegina suposatzen du, eta asko eskertzen dizuegu. Eta beste barik, mil esker, eta bukatzeko, banoa, blokeatu eginda. Eta esandakoa, gure web horrian, gaur hemen esandakoak ikusteko edo jasotzeko aukera izango duzue, bilatzaile horretan, en el buscador de la página web de Euskalit tendréis lo que hemos presentado hoy. Recordad que mañana empieza el Congreso de la Semana Europea de la Gestión Avanzada y que además tendremos muchos más actos de muchas organizaciones. Agradecer a todos por hacer posible otra vez esta 27 Semana Europea de la Gestión Avanzada. Eta beste barik aurrera jarraitu eta datorren urtean ere hemen ikusteko aukera dugun. Eskerrik asko.